Muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a los seminarios Puertas Abiertas en el marco de la formación de psicoterapeutas y counselors del Centro de Estudios Adlerianos, IAC Uruguay. Hoy nos acompaña Belén Estrada. Ella es licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias en Desarrollo Infantil en la Universidad de Londres, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, candidata, especializada en clínica de niños y adolescentes en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, formada en el método de observación de lactantes en la Tavistock and Putnam de Oxford. Ha dictado cursos de psicología en la Universidad de Oxford. Actualmente reside en Argentina y forma parte del equipo ambulatorio del Hospital Británico. Es psicóloga en equipo de gabinete del Colegio de Río de la Plata y tiene su práctica privada. Belén tendrá una exposición aproximadamente de 45 minutos sobre psicoanálisis con niños en situación de pandemia. Antes de empezar, volver a recordar los micrófonos apagados para que se genere una optimización de este encuentro. También recordarles que al finalizar la exposición de Belén Estrada, vamos a tomarnos unos minutos para responder a todas las preguntas que quieran ir realizando. Pueden utilizar el chat para que podamos de esa manera ir transmitiendo y sistematizando las preguntas que quieran hacer. Y bueno, solo me resta comentarles que todas las actividades desarrolladas por la institución se encuentran en www.centroadleriano.org y en las distintas redes sociales del Centro de Estudios Adlerianos. Asimismo, los interesados en recibir el certificado de asistencia deberán escribir a psicoterapias@centroadleriano.org o a los teléfonos de contacto por los cuales llegaron a este encuentro de hoy. Y bueno, ahora los dejo con el coordinador académico del evento, analista didacta, Andrés Busquiazo. Muchas gracias. Bueno, muy entusiasmados realmente con la participación de Belén. Realmente es un honor y es es una alegría enorme tener el modelo psicoanalítico dentro de la formación adleriana, que nos visite una persona que está en la práctica psicoanalítica directamente. Y cuando uno empieza a pensar en el psicoanálisis, comienza el recorrido de la formación de uno, en esos encuentros con la psicoanalista de tercera generación de aquí de Uruguay, Vida Mabeño del Prego, esas reuniones de los sábados donde nos reuníamos a hablar sobre la risa y psicoanálisis, por allá por el 2010. Eso es muy lindo. Qué decir que la formación, y los que me conocen saben muy bien que en el 2007, cuando comenzamos la formación, la propia formación de adlerianos, estudiamos mucho técnica psicoanalítica a través de las lecturas de Racker, sobre todo estudios sobre técnica psicoanalítica, pero sobre todo hay un lazo muy fuerte con el psicoanálisis clásico argentino, a través de Isabel Luzuriaga, porque Isabel Luzuriaga fue una de las que tradujo algunas de las obras de Adler, como por ejemplo La educación de los niños. Así que para mí es un honor, aprendan mucho de Belén y sobre todo disfrutemos de este encuentro, que de eso se trata la ciencia, de poder compartir y poner todo en comparación. Muchas gracias y es tu palabra. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, Tania también. Yo estoy muy emocionada de estar acá. Creo que la pandemia nos ha convocado a desafíos importantes. Y bueno, yo disfruté mucho armar este encuentro, así que espero que ustedes también se puedan nutrir. Por ahí les voy a hacer un pantallazo del recorrido que vamos a hacer. La primera pregunta que me dice es, bueno, ¿cómo impactó la cuarentena en los niños y niñas? Como mi clínica tiene que ver con la Argentina y la pandemia en Argentina, bueno, tuvo una cuarentena muy prolongada. Entonces, mucho de lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con síntomas propios del aislamiento. Y después pensaba también compartir cuáles son los objetivos del psicoanálisis con niños, cuáles son los desafíos de la clínica en general y específicamente en cuarentena. El lenguaje de los niños es el juego, así que como analista de niños yo trabajo con el juego.
así que le voy a dar un lugar importante a de qué se trata el juego en análisis, y también hay un tema que me parece muy, muy importante hablar y plantear y problematizar, que es la crisis de parentalidad desde la época, y si hacemos tiempo, también hablar un poco de la teoría del apego. Bueno, la primera pregunta que nos convoca es esto, ¿no? Nos encontramos con una pandemia que nos sorprendió a todos y qué impacto tuvo. Por ahí pensaba dividirlo de forma etaria, de los 0 a los 2 años no he encontrado investigaciones hasta el momento, creo que es más difícil entender qué pasa con los niños a esa edad, pero sí pensaba que, bueno, en cada edad impactó distinto el aislamiento, ¿no? De los 0 a los 2 años los niños no tienen lóbulo frontal todavía, que sería como el director ejecutivo del cerebro, y al no tener recursos ni biológicos para poder controlar los impulsos o las emociones, los niños dependen mucho de los padres, así que pensaba que probablemente estuvo muy afectada por el estado de los papás, ¿no? Cómo estaban esos padres, pero uno pensaría que el contacto de los bebés con sus padres y la presencia puede haber impactado de forma positiva, ¿no? Los chicos de los 2 a los 6 años es una etapa donde los niños no entienden la temporalidad, empiezan a tener sus primeros pasos en el afuera, y de alguna manera las instituciones ayudan a marcar el ritmo. Uno piensa que es una edad muy importante porque es el entorno el que va dando una estructura de rutinas y demás, y la cuarentena lo que hizo es borrar, ¿no? La rutina, porque parecía como el día de la marmota, ¿no? En un eterno presente. Esto trajo consecuencias, se empezaron a ver regresiones, esto quiere decir que los niños por ahí, cuestiones que ya habían adquirido, como el control de esfínteres, incluso niños que por ahí habían adquirido cierta capacidad para comunicarse, por ahí se empezaron a ver como regresiones en ese sentido, o por ahí chicos que ya dormían solos, vuelven a a la cama de los padres. Y también hay algo muy importante, que los nenes se regulan mucho a través del ejercicio. Entonces, bueno, más berrinches, más enojos. También yo creo que los niños absorben mucho el estrés de los padres y lo manifiestan como pueden. Si uno piensa menor capacidad, menor recurso simbólico y de palabra, bueno, aparece mucho más conductual la reacción. Entre los niños de 7 a 11 años aparecen síntomas ya más de ansiedad. Yo trabajé en internación muchos años, este año muté y pasé trabajé 5 años en internación psiquiátrica, y ahora, y también en consultorio, pero bueno, este año pasé a consultorios externos, y también en una escuela, así que creo que pude tener como un pantallazo por lo pronto de cómo impactó a niños por ahí de más recursos, y por ahí a niños que tienen por ahí más dificultad en general y mayor sufrimiento. Creo que al principio estaban entusiasmados porque estaban cerca de los padres, bajan algunos estresores como la escuela y demás, pero después lo que empezó a pasar a medida que fueron pasando los meses, también se encontraban con padres menos disponibles, la falta de encuentro con los amigos, hay depresión en la infancia, es más difícil de identificar, tiene distintas manifestaciones, por ahí los nenes muestran más berrinches, aparecen pesadillas, por ahí conductas más de morder, empiezan a morder la ropa, las uñas, por ahí comer más. Y después ya en la preadolescencia y la adolescencia aparecen más síntomas asociados al ánimo, ¿no? También yo trabajo con pacientes por ahí con alto nivel de sufrimiento, y por ahí son algunas personas que les cuesta mucho ir a la escuela y sufren mucho el encuentro con los compañeros en el colegio, entonces en un primer momento por ahí ciertas ansiedades en relación a salir bajaron, pero también se fueron como retrayendo, ¿no? Se da como se favorece el retraimiento, y eso después también favorece que baje el ánimo. Así que bueno, ese es un poco cómo impactó. Pensaba que uno de los grandes problemas de la pandemia, y esto lo escuché en un montón de encuentros con colegas y demás, tiene que ver, primero, que los pacientes y los terapeutas estamos afectados. Es diferente de otras situaciones donde el paciente nos cuenta algo, pero ahora estábamos todos afectados, ¿no? Pensaba incluso los terapeutas, bueno, cada uno, cómo nos organizábamos con el espacio de la casa,
bueno, cada uno habrá hecho sus artimañas, ¿no?, para poder generar un espacio de encuentro con los pacientes, pero básicamente lo que trae es mucha incertidumbre, y a los humanos la incertidumbre nos cuesta mucho, y esto vino a traer eso, ¿no? Mucho miedo, incertidumbre. Yo pensaba, también se habló mucho de que qué complicado, porque por ahí la misma figura de cuidado, hay nenes que los padres son médicos, entonces tienen miedo que les pase algo, pero a la vez esa misma figura de cuidado puede traer el virus. Entonces personas que queremos, y que normalmente son personas de apoyo y de contención, también son personas que pueden portar la enfermedad, que está asociado a la muerte, que es algo que siempre tenemos un poco velado, y acá aparece todo el tiempo, cuántos muertos hay, cuántos... Los chicos escuchan. Yo, bueno, por ahí trabajo tanto con nenes, y yo he hecho actividades con nenes desde primer grado hasta sexto grado en el colegio, entienden perfecto, escuchan todo, son esponjas, entonces, bueno, depende cómo ha circulado la información en cada casa y cuán afectados han estado los padres, ¿no? Con respecto al temor. Pero sí, seguro todos nos hemos asustado y todos hemos tenido que lidiar con la incertidumbre. Ustedes están viendo en esta pantalla el cerebro y las emociones, es muy precario esto, es a modo, pensaba, para tener una noción de algo que quiero introducir. Bueno, mi formación es bastante ecléctica, yo soy psicoanalista, como explicaba Tania, tengo un recorrido bastante exhaustivo como analista, me vengo formando, hice mi concurrencia como psicoanalista, hice mi formación, especialización en clínica de niños y adolescentes como psicoanalista, y bueno, sigo mi formación ahora en APA, que es muy intensa también, pero también hice un máster en ciencias, entonces por ahí ustedes van a ver que yo cada tanto introduzco cosas de las neurociencias. A mí me fascina cómo conceptos que Freud planteó, sin por ahí tantas herramientas, hoy en día las neurociencias las corroboran, así que, y por ahí es más fácil de entender el lenguaje de las neurociencias. A veces hay un concepto, hay toda una teoría muy interesante, los invito a que la exploren, quienes trabajan con trauma, de paso se las presto, muy interesante, de Stephen Porges, que habla de la teoría polivagal, que lo que introduce es cómo respondemos frente a distintos estresores a nivel biológico, ¿no? Si uno piensa que los humanos, bueno, como mamíferos compartimos ciertas partes del cerebro con otras especies de animales, cuando estamos en un nivel bajo de estrés y no tenemos mucho miedo y pensamos que estamos a salvo, funcionamos con el sistema límbico y la neocorteza, que es lo que nos permite comunicarnos verbalmente, que es lo que nos permite planificar, anticiparnos, tener una conducta más adaptada, y más que nada un menor nivel de estrés. Entonces uno pensaría que cuando uno percibe al mundo, aunque sea real o fantaseado, como un espacio seguro, uno se puede comunicar a través de la palabra. Cuando aparece un estímulo que nos asusta más y pensamos que estamos en riesgo, se activa todo el sistema simpático. El sistema simpático activa toda la parte reptiliana de nuestro cerebro, donde se activan los estímulos, los mecanismos de lucha y de huida. Cuando estamos reptilianos no podemos hablar, no podemos planificar, no podemos anticiparnos, y el cuerpo necesita moverse, es una cuestión biológica. Y después hay un tercer nivel de temor que aparece cuando realmente pensamos que estamos en riesgo, y quienes han atravesado situaciones de abuso por ahí lo han experimentado lamentablemente, que es la sensación de colapso de todo el sistema, donde quedamos frisados. Eso también hay animales que lo hacen, que se quedan completamente frisados, es un mecanismo defensivo del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué introduzco esto? Porque cuando hablamos de niños, tenemos que entender que el último que se va a regular, y el último que va a poder regular su conducta, va a ser el niño en una casa. Muchas veces es común que los padres se acercan a la consulta y por ahí están muy nerviosos, están muy estresados y están muy sorprendidos, ¿no? Porque los niños presentan un berrinche. Pero yo explico, ¿no?, que es muy importante entender que los chicos, nosotros les funcionamos como el continente, y ellos de alguna manera están muy afectados, y los adultos también estamos afectados, y los terapeutas también estamos afectados. Pero eso pensaba que lo que dice Porges, bueno, nosotros lo debemos experimentar, pero qué importante volver a conectarnos, porque la comunicación con otras personas y el contacto con otra gente nos vuelve a conectar,
con este aspecto que tiene que ver con las funciones más elevadas que tenemos los humanos. Pero cuando empezamos a ser tomados por el miedo, empezamos a funcionar con defensas más primitivas. Entonces vamos a un tema que tiene que ver con cómo los adultos, la función que tiene el adulto en la función de, bueno, de regulación emocional. Acá hay un gráfico que es bastante, bueno, entonces pensaba que, bueno, que lo sabemos, pero lo voy a repetir por ahí porque cuando uno lo piensa de manera gráfica es más fácil de entender. Uno piensa de los niños más que nada más chiquitos, pero después por ahí más adelante también, experimentan afectos que los desorganizan, afectos que les dan susto, afectos que no tienen palabra. Entonces en este gráfico vemos que el nene tiene un afecto en color verde, que es el afecto que surge de él mismo, ¿no? Por ahí es miedo, por ahí es temor, por ahí es inquietud, no tiene palabra todavía. Se la deposita al adulto, grita, llora, le manda el afecto al adulto. El adulto recibe ese afecto y lo experimenta en su cuerpo. ¿Qué pasa? Si el adulto está, como nosotros mostramos arriba, en reptiliano, está muy estresado, está muy en alerta, la reacción que va a tener probablemente, más que de contención y escucha, sea una reacción de lucha, y ahí aparece esto de los gritos, el desborde, la violencia. ¿Qué pasa? Esto es normal que pase cada tanto, uno también le pasan cosas, y es normal que cada tanto el adulto, que por ahí venía preocupado por otra cosa, venía enojado por otra cosa, o por ahí ese llanto del chico le despierta una impotencia de su propia infancia, y ahí aparece un universo por ahí más intra del adulto, que por ahí no tiene registro, le inyecta, le devuelve al chico una emoción que no tiene que ver con lo que el chico le mostró, sino con algo que tiene que ver con él o con ella, y se lo introyecta al chico. ¿Qué pasa? Si esto se produce de manera continuada, entonces el chico, en vez de conectarse con sus propios afectos y aprender a entender qué es lo que le pasa, probablemente sienta mucha confusión. Por eso pienso yo que es tan importante, y trabajo muchísimo yo con los padres y con las madres, porque no podemos esperar que el chico se autorregule, ¿sí? Nosotros funcionamos, especialmente cuando son más chicos y por ahí también cuando seguimos y cuando uno está también funcionando de forma más infantil, necesita de un otro que lo ayude a esto de, bueno, no pasa nada, validar la emoción, entender qué pasa. Daniel Siegel, que lo tengo acá el libro, se los recomiendo, es Neurobiología Interpersonal. Lo que explica desde las neurociencias es que la sintonía interpersonal determina la autorregulación. Es decir, los mecanismos de regulación se forman en vínculo con el otro. Esto se constituye desde el principio, especialmente los 2 primeros años. Todas las experiencias que suceden en la primera infancia se van internalizando. Entonces después, eso que se hizo primero de forma, esto no es lo mismo un niño que la madre lo ata a una silla porque se porta mal, que una madre que le explica, a ver qué te pasó y le va metabolizando el afecto. Probablemente tengan distintos mecanismos de defensa después que tienen que ver con estas experiencias vividas en el pasado. Por eso es tan importante que como adultos, y no es nuestra culpa, estamos hechos así los humanos, no estemos acá, reptilianos, sino que estemos lo más, no tranquilos, pero sí conectados posibles. Hay un concepto que trae Bion, muy interesante, que creo que uno después lo implementa en el análisis, que es el concepto de reverie, que es la capacidad, dice madre, pero bueno, acá quien ejerza la función materna, no tiene que ser específicamente la madre. Lo pongo así porque, bueno, lo he puesto de esa manera respetando la presentación del autor. Devolverle al bebé su experiencia emocional sin metabolizar, en forma de pensamientos adecuados para ser contenidos y pensados por él. ¿Cómo metaboliza un chico que tiene la culpa de lo que le pasa a la madre? Es muy complicado. Cuando el adulto le dice al chico, mirá cómo me pones, y mirá lo que haces, y se pone a hacer una descarga, y uno después recibe al paciente adulto y trabaja con estos aspectos infantiles, porque uno, aunque trabaje con adultos, yo tengo pacientes tengo una paciente, bueno, mayor, o sea, trabajo con gente de la tercera edad, y seguimos trabajando
por ahí vuelve esto, ¿no? Porque a veces, creo que el otro día, a veces escucho que dicen que el psicoanálisis vuelve para atrás, y yo digo, lamentablemente no es que el psicoanalista vuelve para atrás, sino que las maneras de regularnos se estructuran en la experiencia, en las primeras experiencias. Por supuesto que si uno se va trabajando, puede encontrar nuevos circuitos, y de eso se trata el análisis, justamente, ¿no? Uno no tiene ninguna intención de dejar al paciente anclado en el pasado, pero sí trabajamos con eso que pasó, porque obviar eso es no permitirle al paciente armar una narrativa, ¿no? En definitiva, lo que el paciente tiene que entender es que alguna vez, o sea, esa reacción del presente, por ahí tuvo que ver con algo que le pasó en el pasado, y a partir de esa conciencia puede decidir si pasa por el mismo circuito o si se arman nuevos circuitos. También pensaba, antes de meterme un poquito más con el tema de la cuarentena, qué desafíos tenemos en la clínica actualmente, ¿no? A mí me gusta traer autores que viven. Bueno, cuando yo me formé en la Tavistock, en Inglaterra, yo ya había hecho la formación en la escuela de psicoterapia. Y me decían los profesores, como que yo tenía muy buena formación. Y la verdad que tenemos, pues un lujo, ¿no? Poder contar con formación psicoanalítica en la formación de grado. Esto que nos pasa en la Universidad de Buenos Aires, entiendo que en Uruguay también pasa, que uno escucha del psicoanálisis y tiene la posibilidad de formarse. Y también los profesores con los que yo me he formado y con los grupos de estudio que voy armando, son personas brillantes, nosotros podemos hacer nuestro aporte. Yo me he sentido, después de hacer esa experiencia, no son otros los que arman las teorías, seamos nosotros también, y por eso yo le doy mucha importancia a la palabra de los autores sudamericanos, a los pensadores contemporáneos, a mis colegas, porque creo que tenemos mucho para aportar. Bueno, dicho esto, voy a tomar una idea que tomo de Máximo Recalcati y de Norberto Maruco, que tiene que ver un poco con pensar la época, y vivimos una época donde la cultura ya no reprime la descarga, ¿no? Ya no hay esa idea de que hay que reprimir, esa lógica victoriana de la represión, pero sí nos encontramos con una cultura que no facilita el encuentro con el otro. O sea, hay como, bueno, Máximo Recalcati habla de eso, ¿no? Como que es una época donde es tal la idealización de la satisfacción de los impulsos, que se da un sometimiento a la satisfacción. En esta cosa del consumo, cambian los ideales y de repente el riesgo de la época es quedar muy tomados en buscar la satisfacción de forma permanente. Entonces, bueno, la clínica cambia, los nenes traen en la infancia, por ahí lo que vemos, y yo lo veo, por eso lo veo en el colegio, lo veo también en internación, pero en general lo escucho hablando con colegas y en la formación, ¿no? Que por ahí los problemas de la época no están más asociados a los problemas de la descarga. ¿De qué hablo cuando hablo de esto? Si uno piensa que el bebé nace, en un principio llora, es pura descarga, no tiene representaciones, no tiene pensamientos, llora y descarga. Después se encuentra con el pecho. Después del encuentro con el pecho, puede sustituir el pecho y puede fantasear el pecho. Y esto es una facultad de los humanos, poder fantasear, hermosa capacidad que tenemos. Después, cuando entra en la cultura, aparecen las representaciones, las palabras, los discursos. Y después también tenemos esta capacidad creadora. El psicoanálisis trabaja con la sublimación, que es la posibilidad de sustituir, o sea, de reprimir el impulso, pero darle un lugar, porque nosotros estamos acá reunidos, allá son las 8, ustedes podrían estar haciendo otra cosa, sin embargo estamos acá porque nos gusta pensar, porque nos gusta escuchar ideas. Entonces, esta satisfacción que tenemos del poder pensar y sublimar, por supuesto que cuando alguien, el problema de la época que tenemos ahora es que por ahí hay como una dificultad en poder sustituir los objetos, desde los nenes que no pueden aguantar, no tener el objeto que quieren, hasta, bueno, las cuestiones de adicciones que tenemos tan grave de la época. Entonces, los problemas están más atrás de la represión, digamos, tienen que ver mucho más con la descarga, con el no registro de los límites, con el no registro de la autoridad, con esto que el nene no puede parar de moverse, no podemos, o sea, es como estamos mucho más con la problemática de la descarga
del registro del otro. En la adolescencia hay muchos problemas, bueno, en distintos lugares del mundo. La primera causa de discapacidad es la depresión. La mortalidad en la adolescencia causada por el suicidio es muy grave, es alarmante, está creciendo. Los chicos no saben qué hacer con la angustia, no saben qué hacer con el dolor, se quieren sacar de encima, aparece mucha problemática con respecto a los cortes, el vacío, el acting. Es decir, los profesionales de la salud nos encontramos con una clínica que tiene mucho más que ver con pacientes que necesitan de un terapeuta interesado. Pensaba que cuando yo empecé mi formación me imaginaba el analista como alguien sentado, diciendo cosas muy inteligentes, y la práctica actual no tiene que ver con eso, ni en la formación lo veo. Yo tengo un grupo de supervisión con colegas que son, yo no tengo una orientación lacaniana, sino más por ahí, sigo más a Piero Lanier, a Green, por ahí autores más freudianos, a Winnicott, pero no importa, lo veo, por eso digo transversalmente, los analistas con los que yo me encuentro, creo que es más una clínica más que de la neutralidad del interés. Me parece que Máximo Recalcati habla del plus de vida, me encanta esa idea, me encanta. Obviamente que cuando uno tiene un paciente que está ligado a la vida y demás, no hay un problema grave, uno acompaña, uno interpreta, pero lo que nos encontramos es con la necesidad de ensuciarnos las manos, literalmente. Yo me encuentro con pacientes niños poniendo el cuerpo, tengo pacientes que no cuentan con adultos que por ahí se presten, porque hay mucho narcisismo también en la adultez, ¿no? Es una época donde prima mucho el narcisismo, entonces por ahí son chicos que necesitan de un otro que se preste, que esté ahí, y creo que de esto se trata el psicoanálisis actual, creo que se trata de, bueno, de ofrecer, de proponer, de estimular, porque estamos en la época donde, bueno, el tema del desamor es un gran problema. En la infancia por ahí aparece más la cuestión kinestésica, de berrinche. Yo me encuentro con pacientes que llegan al consultorio y necesitan de un otro presente, interesado. Así que pensaba este viraje de la clínica actual, que creo que nos debe atravesar a todos los terapeutas, y el psicoanálisis no está exento, ¿no?, de esta transformación profunda. Hay una manera, bueno, de abordar la clínica. Yo adhiero me gusta mucho esta idea de Winnicott. Bueno, como dije al principio, yo trabajo mucho con el juego, porque es el lenguaje de los niños, así como cuando uno tiene un paciente adulto, le sigue, ¿no?, lo que dice el paciente, cuando viene un niño hay que también seguir. Y me gusta esta idea de Winnicott de que la psicoterapia sea la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Dice, está relacionada con dos personas que juegan juntas. Y la labor de nosotros como analistas de niños es ayudar a un niño que no puede jugar a pasar a un estado en el que pueda hacerlo. Creo que en la adultez es lo mismo, pero por ahí en la infancia se ve más claro, ¿no? ¿Y por qué me gusta tanto el psicoanálisis? Porque me gusta primero la búsqueda del gesto espontáneo. Creo que estamos en una época donde se pregona la libertad, pero si no hay un otro que está ahí acompañando procesos, no hay posibilidad de darle valor a lo que le pasa a uno. Entonces el psicoanálisis lo que hacemos es llega un paciente, lo pensamos. Esto de pensar es un concepto de Peter Fonagy, de la mentalización. Los ingleses hacen más investigación, que en Argentina yo creo que por ahí es una deuda que tenemos hacia la sociedad, hacer más investigación para mostrar la eficacia de la técnica, pero él habla que, miren, es un concepto fácil, pero es muy transformador. Que el adulto tiene que pensar que el niño, o que el otro después, tiene un mundo interno del cual no sabemos. Entonces hay que preguntar. O sea, toda la idea de que el otro tiene un mundo interno nos aleja de enfocarnos solamente en la conducta. Nosotros venimos de una educación que se basa en la conducta, en los premios y los castigos. Entonces un adulto que ve un nene que se porta mal y en vez de decirle a enojarse y adiestrar esa conducta, porque yo creo que está muy bien y hay que ayudar a los chicos a aceptar las reglas de la cultura, es muy problemático hacerle pensar a un niño que puede dominar el mundo con sus deseos, eso no es así, lamentablemente hay que adaptarse y entender las reglas del mundo.
y esto es una deuda que tenemos hacia la infancia, hay que pensar cómo hacer los nuevos modos de crianza, pero sí seguir el gesto espontáneo, y eso es lo que hacemos en el análisis con chicos. Y también me gusta la idea de salud, que no es solamente la falta de patología, sino la riqueza psíquica, ¿no? Que alguien pueda jugar con sus fantasías, que alguien se pueda conectar con su deseo, que pueda plantearse una vida no solamente aceptando las reglas de la cultura, sino conectándose con sus... yo pienso al juego en una manera bastante amplia, por eso ahora me meto un poco con eso. Yo al jugar creo que eso, ¿no? Que es la impronta propia. A mí me gusta mucho Spinoza, y Spinoza habla, ¿no? Un poco de poder conectarse. Bueno, distintos autores lo piensan distinto, uno puede pensar desde la pulsión, o lo podemos conceptualizar de diferentes maneras, pero básicamente hay esta idea de ayudar al paciente a ir apropiándose, sí, de su propia vida, ¿no? Y esto se hace siempre con otro. Me gusta mucho eso del análisis y el psicoanálisis, que no busca el adiestramiento de la conducta, sino realmente es un trabajo muy profundo, es muy, muy complejo, pero bueno, tiene ese objetivo que yo adhiero. Me gusta mucho, a veces los padres dicen, solo juega, como si fuera una pavada, con lo difícil que es jugar, ¿viste? Entonces pensaba, me encanta esto, que el jugar en sí mismo es una terapia. Y los nenes elaboran las cosas a través del juego. Y esto me gusta mucho, ¿no? Que el juego es una experiencia siempre creadora y necesita un espacio y un tiempo. Por eso yo tenía una supervisora que era una profesora mía y me dio un consejo que les voy a compartir, que a mí me ayudó muchísimo. Yo estaba por ver a mi primer paciente y ella era como una mentora para mí, porque bueno, había sido profesora de la facultad y bueno, yo tenía un vínculo muy cercano con ella y le dije, estoy muy nerviosa, le digo, pero yo no sé jugar. Digo, ¿cómo se supone que yo juegue con mis pacientes si yo ya me olvidé? Yo jugaba de nena, yo ya no juego más. Y me dijo algo maravilloso, me dijo, vos ocupate de estar disponible. Cuando llega el nene al consultorio, vos estás disponible. Cuando el nene se va, pensás, ¿qué pasó? ¿En qué marco teórico lo marcamos? Pero básicamente, yo estoy diciendo esto y parece fácil, pero no lo es. La disponibilidad, llega el nene, el que va a dirigir el juego es el paciente. Cuando llega un paciente adulto, yo no estoy pensando, ¿qué le hago decir? El paciente trae su juego. Múltiples juegos, se me vienen miles de imágenes a la cabeza. Pero cada juego tiene un valor y tiene un sentido. Por ahí cuando está sucediendo yo me siento confundida, no sé a qué juega, no sé a qué estamos jugando. Pero no importa, o sea, eso para mí, bueno, se los comparto, se lo pueden llevar, es una perla, porque te relaja, te pone relajado porque la verdad y disponible al juego, ¿no? Eh, y eso, no hay nada que sea significativo en la estructuración de un niño que no pase directamente por el juego. Así que eso es un espacio muy valioso. Y bueno, creo que estamos en una época donde es importante eso, la idea de espacio y tiempo. Que hay que darse un espacio y un tiempo para que eso suceda. Obviamente la cuarentena nos trajo el gran desafío de la pantalla. Yo juego, por supuesto, con el cuerpo, extraño muchísimo todo el encuentro, aparte de lo corporal, el lenguaje no verbal, todo eso que se da cuando un nene entra al consultorio. Y yo pienso que es magia. Yo pensaba que yo iba a tener que darle mucho a mis pacientes, y al revés, yo cada vez me parece que yo aprendo a jugar, aprendo de su juego. Tengo nenes que han entrado con mutismo selectivo y he terminado jugando a los Power Rangers. Hay experiencias que uno vive con los pacientes, que tenía un paciente que no hablaba y de repente empieza a hablar, y estás presente cuando un paciente dice algo, y esa experiencia yo creo que es maravillosa, y obviamente que la clínica es dura, hay tratamientos que no avanzan, bueno, uno tiene que revisar la práctica, yo en eso creo que siempre uno puede pensar y seguir pensando, pero bueno, uno estaba acostumbrado ya con los problemas que había en el consultorio, ¿no? De las múltiples transferencias, los que trabajamos con chicos, bueno, quienes trabajan con chicos me entenderán, uno
yo trabajo trabajo con los padres, con el colegio, bueno, con todos los profesionales, así que cuando uno trabaja con un chico, trabaja en realidad en red siempre. Bueno, aparece la pantalla, yo puse acá como algunas cosas que son como desafíos y otras cosas que me encontré positivas. El espacio de juego se ve limitado a la pantalla, se pierde la dimensión corporal, y ahí es donde, bueno, de vuelta, hacemos lo mismo, volver a ver por dónde va el pibe, entonces, o la piba, entonces, bueno, y ahí viene esto, yo me he encontrado primero la voluntad de los pacientes de sostener los espacios, nenes que te dicen, ¿me ves? Me matan a mí, ¿me estás viendo? Entonces, esta voluntad de los chicos de sostener el espacio, yo pienso a los chicos de forma muy activa y los veo, y creo que la cuarentena me ha demostrado esto. Yo trabajo con pacientes chiquitos de 3, 4 años, he mantenido tratamientos, los hemos mantenido de forma conjunta. Sí, bueno, se utilizan recursos tecnológicos para mantener el encuentro, se pierde también esto, uno en el consultorio dispone uno el espacio, cuando es en la cuarentena lo tienen que disponer los padres con los recursos tecnológicos de cada familia. Bueno, también cuando son muy chiquitos requieren del acompañamiento de un adulto porque les cuesta más sostener el espacio. Yo lo que veo y que agradezco mucho a las familias con las que estamos trabajando es, bueno, más entrevistas con los padres. Las cosas pasan in situ, no es que te cuentan qué pasa, pasa. Si el hermano lo pelea, entre el hermano, si no hay espacio en las familias, el pibe no tiene un espacio, lo ves al chico abajo de la cama armándose un espacio para, para jugar. Bueno, todo es muy real, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, pero sí me he encontrado esto, como que los padres en sesión. Entonces, bueno, yo también incorporo a los padres o a las madres para que entren, y está buenísimo porque armás un equipo con los padres. Entonces, de repente me encuentro con los padres trabajando en equipo, por ahí objetivos conjuntos que vamos viendo, les comparto qué material necesito para la sesión. Así que, bueno, en ese sentido he tenido como también sorpresas muy positivas. Resalto esto, ¿no? La importancia del aburrimiento para conectar con la capacidad creadora. Estamos en una época donde esto está desestimado, y así que me parece importante. Hay algo que es muy importante, ¿no? Que uno después de adulto lo ve, y es muy grave, ¿no? Cuando un adulto no puede estar solo porque necesita aferrarse a vínculos, porque en realidad el problema es que no saben estar solos. Y esto es un poco muy, por eso vuelvo a la importancia de jugar y aprender a jugar solo. Lo que plantea Winnicott es que en un primer momento el niño toma a su madre, vuelvo a explicar, o quien funcione como función materna, como primer objeto de amor, y de a poco va buscando objetos del mundo. ¿Y qué hacemos los terapeutas en el consultorio? ¿Y qué hacen las madres en las casas? O los padres, o quien esté ahí. ¿Qué hace el adulto? Primero, se orienta a hacer real lo que el niño está dispuesto a encontrar. Es esto de darle valor. Cualquier cosa que trae, darle valor. Uno hace parecer que eso que aparece es valioso, y entonces ese niño o esa niña va a sentir que lo que tiene entre sus manos es algo mágico, ¿no? Y le puede dar como una sensación de omnipotencia. Y se da ese espacio potencial primero, entre ese niño y esa madre, o esa niña y ese padre. Está puesto así de forma simplista a términos por ahí más explicativos, pero es variado, digamos. Lo importante es el adulto que esté a cargo de acompañar a ese niño en la experiencia de aprender a jugar solo. Después, el tercer momento, el niño aprende a encontrarse en presencia de alguien. Juega solo con la confianza de que hay alguien que está cerca. Y después sí puede jugar solo, o sea, la superposición de dos juegos, ¿no? Así que bueno, me parecía este recorrido, pero siempre es primero con el otro y después solo, porque a veces como que quieren, o sea, la idea de que el chico rápidamente va a ser independiente, lamentablemente hay que pasar primero por la dependencia y después la independencia. Voy a traer algunas ideas que trae Ricardo Rodulfo, que es un analista argentino que tiene una cátedra y hace una formación de clínica de niños en la UBA. Es muy, muy interesante el libro del niño y el significante, por si lo quieren leer. Riquísimo el libro. Algunas ideas que traje para compartir. ¿A qué juegan los chicos cuando juegan?
pensaba que en un primer momento, ahí como uno ve los bebés como armando papilla, la idea es armar superficies ininterrumpidas. Esto que hace el nene con la papilla, de armar una superficie, también lo hace el adulto con respecto a las rutinas, que es darle una noción de continuidad. Es muy importante en un primer momento que esto se dé, porque es muy difícil para el psiquismo humano tolerar las discontinuidades muy prolongadas. Por eso cuanto más continuo y más predecible en un primer momento sea, todo mejor, es más fácil. O sea, porque primero se da la noción de discontinuidad, de continuidad. Después vemos que los niños empiezan a arrancar contenido de las carteras de las madres. Esto es cuando se empieza a construir el espacio del bidimensional. Y acá puse, bueno, que sería un error pensar que en ese momento hay una distinción entre un adentro y un afuera. Esto lo vemos por ahí, en la psicosis, cuando piensan que pueden ser devorados por un inodoro. Es decir, no hay una noción de qué es más grande y qué es más chico. Pero esto se tiene que inscribir, o sea, pasamos de la superficie continua a lo bidimensional. Bueno, Winnicott dice que la fusión permite la condición de separación y no al contrario. Cuando hay separaciones prematuras, fuerzan a categorizar eso de algún modo, es lo que vemos como las disociaciones, digamos. Bueno, empieza a aparecer la angustia al año, empieza a entender el desvalimiento del niño, porque primero se tiene que sentir omnipotente porque el nivel de desvalimiento que tiene es muy grande, digamos, un niño no puede hacer nada solo, un bebé, necesita sí o sí del adulto. Estas primeras experiencias van dejando una huella, por eso si el otro significativo se ausenta por tiempos muy prolongados, ya sea real o fantástico, o por ahí por una depresión, hay que ver, por distintos motivos, puede ser que se produzcan tiempos de de mucha separación, eso puede ser vivido como un agujeramiento, y eso es lo que por ahí después se busca cuando uno trabaja en adicciones, que después se busca todo el tiempo una sustancia que tapone, porque la angustia que quedó de ese momento fue muy difícil de metabolizar. Bueno, después en el último cuarto año, el último cuarto del primer año, empieza a aparecer la cuestión del volumen, lo tridimensional. Pensaba que cuando uno ve que un niño está jugando con cubos y demás, uno no piensa esto, pero qué importante, ¿no? Poder pasar por las distintas etapas y empezar a entender que hay volúmenes, que hay un interior y un exterior, un continente y un contenido. Y empiezan a aparecer esto que es la aparición y la desaparición. El efecto entubamiento dice, bueno, pone de manifiesto, juegos que tienen que ver con inclusiones, ¿no? Este juego de inclusiones, pero empieza a armarse la posibilidad de representar una ausencia, que esto es lo que vendría a ser el juego del Fordá, que plantea Freud. Esto del niño que está jugando con el carretel y arroja el carretel, y dice, ¿por qué lo arroja con tanto entusiasmo? Bueno, esto es muy importante, es fundante para el psiquismo, que es la posibilidad de empezar a representar algo que no vemos, algo que no es visible. Por ahí uno después lo ve con chicos más grandes, cuando van creciendo, que entran al consultorio, y uno se pregunta si ese niño por ahí es muy seductor, porque quiere seducirnos o porque necesita la mirada. Y esta idea de no dejes de mirarme porque caigo en el vacío. Esto después tiene, por supuesto, impactos en la escuela y demás, pero entonces todas estas experiencias van inscribiéndose en el psiquismo y van permitiendo que después, cuando llegan las nuevas frustraciones, las nuevas ausencias, cómo se van inscribiendo. Digamos, todo se va inscribiendo sobre la base que se va constituyendo y que se arma desde el principio. Estamos en una época donde es muy común, vemos con los femicidios y demás, los vínculos están, o por ahí también pensaba esta negación total de los celos, ¿no? Estamos en un momento donde hay mucha crisis de Fordá, o sea, esto por ahí no queda tan bien inscripto, entonces después se dan vínculos de pegoteo, o por ahí busca esto de buscar todo el tiempo en la pantalla imagos, porque no las puede representar, porque cuando se queda solo se siente con un vacío demasiado profundo. Entonces, para mí esto es un tema así importante para profundizar. Bueno, la idea es que cuando ya llega el Edipo estamos con un niño que ha adquirido
por ahí fallidamente, pero más o menos ha ido incorporando, ha podido sustituir el pecho materno, ha ido incorporando nuevas categorías, y ahí aparece el Edipo. Cuando hablamos de castración es el no todo. A mí me gustó mucho entender la castración como aceptar que no todo es posible. Y bueno, sí se puede aceptar el juego reglado, uno ve que en la latencia los varones juegan y por ahí con ciertos juegos, y me parece que por ahí hay como todo un trabajo de aceptación de las reglas de la cultura y la identificación. Bueno, aparece la rivalidad. Quiero ver cómo estoy de tiempos. Estoy muy jugada con los tiempos. Por ahí, con esto ya termino. Creo que estamos atravesando una crisis como sociedad. Voy a decir algo y espero que no se confunda. Yo estoy muy de acuerdo con el feminismo y estoy de acuerdo con el avance de la mujer y que la mujer salga a trabajar, pero nos ha quedado vacante quién se queda con los bebés, libidinizando, dando mirada, dando, sí, por ahí tiempo, ¿no? Estamos en una época donde eso por ahí es una crisis, y un poco lo que expliqué recién tiene que ver con, o sea, que es importante, o sea, es muy importante que haya alguien ahí, ya sea la mujer, el hombre o alguien que esté ahí, no solamente garantizando el alimento, sino también dando mirada, dando voz. Y también un gran problema de época tiene que ver con la dificultad, por ahí con el cuestionamiento del patriarcado. Estoy totalmente de acuerdo, les recomiendo el libro de Massimo Recalcati, que habla bueno, de un movimiento importante en relación al rol paterno, y por ahí algo hay que construir, que son las nuevas maneras de funcionar como interdictores. Por ahí esto también trae confusión, los chicos se encuentran por ahí con padres que son más compañeros de juego, que figuras que dan por ahí borde y límite, dicen que no. Así que bueno, pensaba que esto también tiene que ser revisado. Y bueno, en lugar de la tecnología, conteniendo, regulando, calmando el chupete electrónico. Pensaba que eso también me parece que lo tenemos que pensar, revisar, y como profesional de la salud, no dejar que suceda tan sin ser pensado, por lo menos pensar qué está pasando con eso. Así que con eso ya los dejo, porque creo que compartí bastante. Estamos bien, ¿eh? Estamos... ¿Estamos bien? Sí, sí, Pensaba sí. pensé que ok, perfecto. 8 minutos nos quedan, pero si no, como quieras, ¿eh? Por estas dos cuestiones que me parecían importantes, yo hablo de función, porque no me parece importante hablar de madre o padre, eso por ahí me parece, especialmente en esta época, no es lo relevante, pero sí que haya alguien, y pensaba qué importante poder representar imaginariamente el futuro de un niño. Es decir, el sujeto no nace cuando nace el bebé, sino que nace cuando empieza a ser pensado. La sombra hablada de la que habla Piera. Y Piera dice algo que me gusta mucho, Piero Lañé, que dice que los discursos van dándole al yo una idea de quién es y qué va a ser en el futuro. Y es importante que los adultos tengan una idea de qué lugar ocupa ese niño, esa niña en la genealogía familiar, pero es importante que eso no sea muy fijo. En las familias que tienen potencialidad psicótica, lo que se da es la idea del bebé robot, que se tiene que adaptar y adecuar de forma muy rígida a estos enunciados que no permiten ser flexibilizados. Por eso es importante esto, pensaba, ¿no? Que haya un pensar ese bebé, que haya un fantasear ese bebé, pero también que eso no sea muy rígido. Y también otra cosa, que es qué lugar le da la madre al padre. Pensaba igual, bueno, si no hay un padre, por ahí se habla mucho esto, ¿no? Que la mujer haya ella misma pasado por la represión, que haya roto la simbiosis con su propia madre, es decir, que no use a ese bebé como un apéndice para completarse, ¿no? Que haya un otro también en esa crianza. Se habla de una mujer, pero podría ser un hombre, o bueno. Pero sí me parece importante esto, que dice el lugar que se le da al padre en el discurso, no solo como genitor, sino como progenitor. Y digo, ¿qué lugar se le da al otro en el discurso? Y también qué lugar después le dan los padres al discurso, a la voz de la escuela. Uno se encuentra a veces después con esto, que no se le da un lugar al otro en el discurso. Me parece esto importante, que los padres le den un lugar al otro. ¿Qué lugar nos dan los padres como terapeutas? Eso dice un montón. Yo tengo familias que me doy cuenta rápidamente, que me toman como para poder trabajar de forma conjunta. Hay gente que, bueno, depende qué lugar le da a uno, ¿no?
Y la función paterna, esto, ¿no? Que dice, el testimonio paterno sabe, en cambio, mantener unida la ley de la castración y el obsequio del deseo, la interdicción y la donación, y la cultura. Pero si alguien no puede aceptar los límites y quiere todo, no le puede transmitir a un hijo que no puede todo. Entonces, bueno, por ahí también convocarnos a una pregunta como adultos en este sentido, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo los límites nosotros como adultos también? Y bueno, por ahí, un poco con Buenísimo, esto buenísimo. ya estaría bien. Muchísimas gracias, Belén. Bien. Esperamos las preguntas que nos van haciendo por el chat. Hay una cantidad de convergencias con el modelo adleriano en relación a los objetivos que tiene el psicoanálisis con el trabajo con niños, y la importancia de incluir en nuestros tratamientos a los padres y a las madres. Una de las cosas que nos dicen los adlerianos, los viejos adlerianos, Frank Walton, es que si bien no se puede tener a la madre, bueno, se puede hacer algo con el niño solo, pero es mejor trabajar con el padre y la madre, siempre en esto del counseling adleriano y trabajando con el sistema. Pero acá tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Alejandra dice, rescatando la importancia del estar disponible durante el juego, ¿cómo ayudar a los padres a poder jugar con sus hijos y, por qué no, a recordar jugar? Y otra de las preguntas que nos hace es, ¿cómo mejorar su posibilidad de estar disponible para el niño? Sí, creo que es muy importante sacar la culpa. Los padres a veces o están muy exigidos, o se sienten mal, o esto no saber. Creo que es importante, yo a veces lo trabajo de manera conjunta en encuentros vinculares. Yo hice una formación en un hospital público, y ahí teníamos un espacio donde los nenes jugaban por un lado, después trabajaban las madres, y una vez por mes se juntaban la madre con los hijos y iban jugando en el espacio. Eso a mí me dio muchas herramientas, creo, porque creo que es esto, uno brinda el espacio, yo tengo entrevistas con los padres, y por ahí después en la entrevista con los padres uno puede trabajar. En general, a mí me gusta mucho invitar al espacio, como hacer la experiencia más que hablarlo. Yo creo que soy más de hacer la experiencia directamente, eh, y después trabajarlo por ahí en entrevistas, pero me parece que, bueno, es tan difícil pensar por qué una madre o un padre no puede jugar, ¿no? Cada persona en su subjetividad y su niño o niña interna, ¿por qué está inhibido su juego? No sé, digo, es tan particular que me es difícil pensarlo de forma general, pero sí pensaba esto de abrir el espacio. Yo directamente los invito, y ahora también lo hago, pero en el consultorio normalmente lo hago así. Los invito a venir, les digo la regla es que no se pueden romper ni los objetos ni a nosotros, y después le vamos a seguir el juego. Y es maravilloso porque los chicos van guiando, y les gusta tanto, ¿no? Que esté la madre ahí, que por ahí lo que anticipatoriamente he vivido ansiógenamente, después he vivido, siempre tuve lindas experiencias. Exacto, exacto. Porque los chicos están chochos de tener a su terapeuta y su mamá o su papá ahí, es como, están felices, ¿viste? En un ambiente de cuidado, ¿no? Mientras hablabas, Belén, recordaba la clínica adleriana, las primeras clínicas adlerianas que tenemos en Uruguay, es decir, ya hace 9 años que trabajamos con niños y niñas, pero en un formato de counseling adleriano, una psicoterapia breve. Por ahí esto de no solamente trabajar con los niños y los padres, sino que también trabajamos con los maestros, los médicos, es un trabajo de red. Y otra de las cosas que recordaba, esto de por qué a veces los padres no pueden jugar, las mejores respuestas nos las dan los niños. Me acuerdo de un pibito, de un niño, hace un tiempo atrás, que venía con un diagnóstico, bueno, el médico tratante decía que una especie de inhibición, fobia social, bueno, que no podía realmente interactuar, como decimos acá en el pueblo donde trabajamos en las primeras clínicas, medio timorato, medio tímido. Y por ahí, después de trabajar un tiempo con el paciente, por allá ya había hecho amigos y andaba todo muy bien, y le digo, ¿y qué te parece? ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? Y fue fácil, Andrés. Fue fácil conseguir amigos. Pero ¿cómo hiciste? Y es facilísimo, invité a jugar. Y por ahí tal vez que los padres también tienen que invitar a jugar ellos, ¿no? Y a participar más en sociedad, incrementar la vida social. Sí. Después,
siguiendo con otra de las preguntas de Carlos Belén, Carlos nos pregunta si puede explicar un poco más sobre la técnica de mentalización o la referencia que hiciste sobre sobre lo pensamos, en referencia a lo que se habló sobre conocer el mundo interno. Tal vez que nos puedas explicar un poco sobre Sí. técnica de mentalización. Peter Fonagy es un analista inglés. Lo pueden buscar, los invito a buscar, pueden explorar. En Inglaterra, bueno, yo vivía allá, es muy fuerte toda la impronta de la ciencia, y ellos hacen una bajada, es muy diferente, por ahí el análisis en Argentina no se aplica después en otros ámbitos, ellos hacen un gran esfuerzo, me parece, después por bajar eso mismo a distintos espacios. Entonces han hecho investigaciones, y la idea de Peter Fonagy es, por ahí, bueno, a nosotros nos interesa el tema del mundo interno, ¿no? ¿Qué le pasa al otro? Pero no es así para todas las personas, y de hecho sería un error pensar que todos piensan que es así. Es mucho más, lo más común es ver la conducta de los chicos. Entonces lo que está diciendo Peter Fonagy, primero es que los chicos tienen un mundo interno, y qué importante que los adultos ya conciban que el niño tiene un mundo interno. Eso ya en sí mismo por ahí para nosotros es obvio, pero él lo plantea y dice, y el adulto que concibe al niño, no solamente de forma fenomenológica, sino también con su mundo interno, va a comportarse de otra manera. Y ya solamente que el adulto conciba en su cabeza que ese niño tiene un mundo interno que puede afectar su conducta, esto cambia totalmente el vínculo, pero yo los invito a pensar en sus relaciones por ahí sexoafectivas, ¿no? Donde se pone a jugar más lo infantil propio, que es más difícil. Si el otro hace algo que uno no quiere, probablemente pensamos que es en nuestra contra. Es muy difícil pensar que el otro tiene un mundo interno, que algo le pasa, que desconocemos. Lo más fácil es pensar que sabemos por qué lo hace, lo categorizamos en lugares. Entonces lo que está planteando Fonagy en este concepto de mentalización es esta cuestión, mentalization es poder pensar en el intercambio con el otro, que el otro tiene un mundo interno que nosotros desconocemos. No sé si te respondí, seguramente que por ahí haya que explorar un poquito más, pero no sé si le respondí a la pregunta. Y esto lo aplica en distintos ámbitos, lo lleva a la educación, hacen investigaciones en educación, lo lleva a la familia, trabajan en grupos, o sea, trabajan mucho este concepto y se va trabajando también en la terapia. Buenísimo, buenísimo, Belén, más que explicada. Por ahí también Alejandro te pregunta cómo trabajar la frustración dentro del sistema educativo en época de pandemia. Y bueno, y agradece por la exposición. También Felipa también agradece mucho tu participación. Qué bueno, gracias. Gracias, me estoy sintiendo muy a gusto, gracias. Bueno, creo que como siempre trabajamos, bueno, a mí me parece que este concepto de mentalización tendría que ser implementado más en la práctica. Yo me encuentro en la escuela trabajando muchas veces cuando veo que una maestra está más actuadora, o sea, está más del lado de la descarga. Creo que siempre es importante invitar a esa persona a pensar qué le pasa, qué le está pasando, qué le pasa con ese alumno, ¿no? Ahora, bueno, las maestras están muy cansadas, también en sus casas tienen a sus niñes, están en esa situación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, nuevamente nos vemos limitados por el espacio de la pantalla. Yo creo que habría que armar mucho más espacios de intercambio. Lamentablemente uno va por ahí hablando por mensaje. Yo tengo una compañera que es hermosa y me gusta mucho trabajar con ella, y nosotros tenemos una práctica de esto, de abrir espacios de diálogo con las docentes, abrimos espacios de diálogo con los alumnos, hacemos actividades donde los chicos nos pueden contar cómo están, maravilloso, lo hicimos en el primer cuatrimestre y en el segundo, entonces tenemos una idea de dónde están parados. Yo creo que es esto, ¿no? Uno arma el espacio, como terapeuta, uno arma el espacio y el contenido lo traen quienes están en el espacio, ¿no? Yo creo que eso, quienes están en el ámbito de la educación, imagínense qué importante que una maestra esté contenida, es como una mamá contenida por su pareja, no es lo mismo que una maestra contenida. Cuando la maestra siente que nosotros los ayudamos a pensar, se abre el espacio de mentalización del docente. Yo creo que, pero siempre es armando espacio y tiempo, que es lo más difícil en general.
Exacto, exacto, buenísimo. Lo tenemos que buenísimo. proponer. Yo creo que tenemos que mucho más activos, proponer más. O sea, esta época requiere que estemos más activos que pasivos. Exacto, Eso es lo que pienso. exacto, exacto. Otra de las preguntas, Agustina te dice, ¿cómo se puede ayudar a los niños a bajar la ansiedad en esta época que están más encerrados? ¿Cómo poder ayudarlos en concreto? Y bueno, en parte también puedo agregar la pregunta que hace Donatella. Dice, en esta época de pantallas para los niños, incluso muy pequeños, ¿cómo impactan la simbolización y la sublimación? Y por ahí también te agradecen, muy interesante la conferencia, muchas gracias. Qué bueno. Pensaba, yo siempre pienso que la respuesta es un poco elíptica, ¿no? Siempre queremos respuestas más fáciles, pero por ahí hay que pensar, a mí me gusta mucho cuando hay una conducta que es, o uno ve ansiedad, uno ve un nene que come mucho, uno ve la punta del iceberg, eso es lo que vemos. Ya hacernos la pregunta nos pone en un estado de mentalización, ya eso es muy diferente que un estado de descarga. Eso es muy importante porque rápidamente es muy fácil para nosotros caer en la descarga. Y el enojo y todo un circuito que es poco contenedor. O sea, cuanto más grandes estemos como continentes, probablemente mejor. Yo pensaba que es importante tener en cuenta esto de los miedos. Los chicos tienen susto, por ahí hablar, más palabra, más espacio de encuentro, en espacio y tiempo, por ahí sacarlo de la casa, ir a caminar, entender. Las cosas que he escuchado de los alumnos del colegio en tiempo de pandemia son maravillosas. Hay chicos que te explican que los padres todo el tiempo los retan, otros tienen miedo de que el virus entre por la ventana, otros, cada uno está con sus propias imagos, fantasías, ideas, o nada, que es peor, o la dificultad de poner en palabras, puro afecto, pura descarga. Es difícil hacerse un tiempo y un espacio para estar disponible. Yo creo que eso funciona siempre. Anticipar descargas, por ejemplo, yo me doy cuenta, hay algo que es el sistema propioceptivo, que bueno, ya se está hablando de que uno tiene más de 5 sentidos, que tiene 7, pero es lo que nos permite sentirnos. Entonces los chicos por ahí, cuando están con tantos afectos desorganizados, no saben qué tienen, es muy difícil. Entonces me parece importante por ahí en la medida que se pueda, el contacto con la naturaleza, que ahora creo que se puede salir más. Los chicos necesitan descargar físicamente, entonces creo que eso cuanto más se pueda anticipar mejor, abrir los espacios de encuentro y más que nada revisar los adultos en dónde estamos. Exacto, Para mí, exacto. eso Por ahí es el punto. siguen mandando agradecimientos, que es muy clara la exposición de Belén. Qué También bueno. preguntan, Alejandra, Ale pregunta, ¿qué piensas sobre el trabajo terapéutico por videollamada con los niños y qué tan efectivo puede llegar a ser Uf, en época qué de pregunta. pandemia? Sí, Me la pregunto, sí, me la estoy preguntando. sí. Esa, Sí. esa nos hacemos toda la pregunta, ¿eh? Les digo la verdad, pensaba eso antes de la cosa, porque me pasa con los que son más chicos, es tanto lo que tengo que poner yo antes de cada sesión, yo me Ah. siento agotada, porque entonces estoy pensando, ¿qué traigo? Nunca sé si va a funcionar. Del otro lado, los padres, o sea, yo pienso que todos nos cansamos más y por ahí los resultados son menos, así que eso es un poco algo que no tengo claro. Sí, me parece muy rico, eso que digo, cuando los padres se comprometen y acompañan, y yo estoy trabajando por ahí con padres que ahora como no tienen que venir al consultorio, por ahí aprovecho y los veo 2 veces por ustedes, los voy a leer una vez y a los padres otra vez. Los padres que están dispuestos a trabajar así, yo sí veo muchas mejoras. Exacto. Porque lo que estoy trabajando es sobre el espacio mental de los padres. ¿Qué hago? Lo veo al nene, digo, pará, ¿qué pasa? Estaba tranquilo, y ahora esta semana está inquieto. ¿Qué pasó en la casa? Y los padres empiezan a darse cuenta que esa semana hubieron cambios en la rutina, que por ahí los padres no tienen elaborado cierta separación. O sea, yo pienso que hay algo del desafío que es cómo se procesan los duelos, que esto se ve en todo. Hay familias que no paran, es decir, ¿por qué no paran? Entonces los padres piensan, ¿por qué no paramos? Bueno, probablemente hay algo en la manera de la familia de procesar las cosas, entonces en ese sentido creo que es una ganancia. Si los padres se prestan a todo este trabajo de pensarse y pensar juntos y poner el cuerpo en la sesión, los padres que se han prestado a esto, veo muchas mejoras.
Por ahí cuando uno tiene al niño ahí en la pantalla, no hay tiempos, del otro lado hay como una expectativa de dónde está el resultado y uno está queriendo hacer algo y bueno, eso sí, me parece que ahí no funciona. O sea, funciona, mi experiencia es esa, ustedes por ahí me gustaría que me compartan, mi experiencia un poco es esa. Mira, Belén, hoy estaba en un curso de la Organización Panamericana de la Salud, justo hablando de teleasistencia, y hablaban de la eficacia, que ya antes de la pandemia se había estudiado, se estaba estudiando, pero obviamente con la pandemia hay muchas más investigaciones, de lo efectivo y eficaz que es la teleasistencia. Pero por ahí seguir con algunos comentarios, cosa de que no quede nada afuera. Agustina dice, súper claro todo, gracias por compartir. Tania dice, qué placer escucharte, qué bello recorrido por tantos queridos autores que nos ha brindado tanto. Alejandro dice, gracias por compartir tu experiencia, muy claro. Laura pregunta, muy útil la información, y dice, ¿qué opinas sobre el uso de mindfulness para la autorregulación emocional? Después Raquel dice, muy claro. Tengo una idea de eso. Gracias por la conferencia, Belén, bastante útil e interesante. Qué bueno. Todos comentarios más que positivos, así que Qué quedamos... bueno, qué lindo. Yo, la verdad, me nutrí tanto armándolo. Después te paso, Andrés, los autores. Hay autores que son hermosos, que yo por eso me gusta mucho leer. Bueno, los tengo acá. A mí me gusta Winnicott, me gusta André Green, Piero Lañez Preciosa, autores argentinos que a mí me gustan. Bueno, este Máximo Recalcati volvió a mí como una pregunta, porque a mí no me gusta esa cosa melancólica de antes, era mucho mejor. Y Máximo está planteando esto, bueno, tiene que haber función paterna, tiene que haber interdicción, yo pienso en este hermoso desafío de armar discursos. Nos convoca a nosotros, los profesionales de salud, reunirnos, pensar, intercambiar, para, bueno, porque la verdad que lo que está pasando es muy grave, en el sentido que muchos chicos están queriendo no vivir. Yo trabajo con muchos adolescentes que no quieren vivir. Entonces, nosotros no podemos, o sea, sí hay avances, pero bueno, también, por eso yo me puse muy específica con los primeros años, porque creo que ahí hay algo, bueno, que es incómodo, que es un tema que le compete al Estado, qué sé yo, habrá que armar políticas también para ver cómo hacer, pero bueno, sí nos compete pensar estas cuestiones. Por ahí con respecto al mindfulness, yo tengo esta idea, que lo veo es muy importante que no se haga de manera superficial, o sea, impostada, ¿no? Como, creo que si el adulto que está en el espacio maneja el mindfulness, está buenísimo, pero si el adulto está reacelerado, súper pasado de rosca, y se sienta y espera que el chico se siente y respire y se calme, eso no funciona. Entonces lo que pienso es, bueno, sí creo que es muy profunda la técnica. Yo de hecho estuve trabajando en Londres en un centro de mujeres latinas con mujeres que han padecido, bueno, abuso sexual, y he trabajado con una técnica que me pareció maravillosa, interesantísima y que estoy investigando, que es el yoga sensible a trauma. Tiene que ver con esto que estamos hablando al principio, que lo mencioné al principio, que hay todo un movimiento de la neurociencia que está explicando que los traumas no son solo emocionales, sino fisiológicos, porque una vez que uno experimenta un trauma, o sea, cada experiencia, el cerebro pregunta, ¿estoy en riesgo o no estoy en riesgo? Si esa experiencia entra en contacto con una experiencia traumática, el cerebro elimina mucha noradrenalina. Y eso son inscripciones, son huellas anémicas que están que son emocionales, pero después tienen reacciones físicas. A mí me pareció, por eso uno trabaja a veces con la psiquiatría, con las benzodiazepinas, calmando el cuerpo. Al cuerpo hay que decirle que está todo bien, que ya pasó. Pero me parece interesante, yo estoy con esta exploración también, de ver qué otras técnicas corporales pueden ayudar a las personas a tener herramientas cuando aparecen síntomas de mucha ansiedad. Pero bueno, eso. Buenísimo. Siempre en 3D, ¿no? Me parece que a veces se hacen intervenciones en 2D. Agarro la técnica, se la quiero inyectar al chico. Yo pienso que no. El adulto tiene que estar atravesado por la experiencia y después pasársela al chico. Si no, es como que ahora se quiere esto de como yoga para todos, mindfulness para todos. Me parece que no se puede dar de forma impostada. Tiene que ser, lamentablemente, mucho más trabajoso. Eso. Bueno, pero esto muestra un poco lo que estabas diciendo y responde también a este interrogante de que en América del Sur, están sucediendo cosas muy lindas y muy creativas y originales. Si bien tenemos como referente, desde luego, a autores que vienen del hemisferio norte,
porque tal vez que han estado más avanzados en lo que es la instrumentalización, la investigación básica, pero desde luego ya hace un buen tiempo en América del Sur y en América Latina hay personas muy, muy importantes que han generado mucho, mucho conocimiento, y también esto de interpelarlos, los nuevos psicoterapeutas, analistas, a contribuir al conocimiento, pero el conocimiento que beneficia a toda la comunidad. Yo por eso, como asignándote un atributo, creo que Belén es una de las psicoanalistas activas, y eso me pone muy, muy, muy contento. Otra de las cosas que rescato mucho es el tema de trabajar con el capital psicológico, es decir, no solamente trabajar con la patología o los indicadores psicopatológicos, sino también con esto de volver a la creatividad y al juego, y no quedarnos enfrascados solamente en lo que no funciona, los chicos y chicas, sino más bien en los recursos, y el lugar del juego en ese objetivo que tiene que ver con que el aprendizaje o la inteligencia, el factor esencial, es aprender a convivir, y cómo aprendemos a convivir, y tal vez que a través del juego. Así que muchísimas gracias, Belén, por tu clara exposición. Buenísimo, Recordar gracias, me sentí súper cómoda, gracias. a todos que el próximo seminario, el próximo miércoles a las 20 horas Uruguay, vamos a recibir al tercer modelo, que es la doctora Paula José Quinteros, que ella nos va a hablar sobre terapia de aceptación y compromiso. Por ahí otros estaban preguntando, Duga y Laura, sobre bibliografía. Belén me va a escribir y yo voy a compartir lo que ella me escriba, así que vamos a colectivizar todo este conocimiento. Yo les voy a compartir cosas que leo, o sea, yo creo, bueno, voy a compartirte, Andrés, autores que a mí me gustan, con los que yo juego, mis autores de juego. Pero sí, bueno, te los paso, no lo pensé tanto porque fui combinando por ahí, pero te lo mando por mail, autores por ahí para abrir, para explorar. Fantástico, fantástico. Esta era la idea del seminario, de tirar semillas, digamos, y que en cada uno crezca la flor que mejor sea, ¿no? Y bueno, estamos realmente muy agradecidos. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. Dale, gracias. Muchas gracias, Belén.